¿Cómo están, amigos? Pues nos han estado preguntando sobre la estufa de aserrín que ocupamos para cocinar la madera que hemos doblado. Así es que en este video te explico los principios básicos y lo fácil y sencillo que es hacer esta estufa de aserrín. Quédate hasta el final, no pierdas detalle. ¿Cómo están, amigos? Pues para todos los que han preguntado cómo hicimos nuestra estufa de aserrín, que ustedes vieron que ocupamos para el proceso del doblado de la madera, hoy vamos a hacer nuevamente esta estufa. Estos botes, pues obviamente los reciclamos, son del barniz, pero pues tienen cierta vida. Cada vez que lo vamos ocupando, como se va quemando de algún modo, entonces pues se echan a perder, terminan con el fondo ya desprendido. Vamos a hacer nuevamente esta estufa para el proceso que vamos a ver a continuación. Como no queremos contaminar tanto, lo que yo hago es quemar la pintura. Si ustedes ya tienen un bote que no tiene pintura como este, pues pueden saltarse este paso, pero más o menos así nos va a quedar. Ahora bien, vean qué fácil es poder preparar esta estufa, porque lo único que voy a hacer es abrir un hueco aquí de esta medida. Este tiene 4x6, este tramo de madera. De esa medida voy a hacer un hueco aquí para que entre. Entonces, pues es lo que vamos a hacer a continuación. Hacemos el trazo que me quede justo en el piso del bote. Fíjense, lo marco y voy a hacer el corte. Esto, pues obviamente necesitaríamos tijeras para lámina o algo, pero como este bote es delgado, lo voy a abrir con el formón. Bien, ahora ya entra libre el taco de madera que tenemos aquí. ¿Cuál es el principio de esta estufa de aserrín? Pues que el oxígeno para la combustión va a entrar por este hueco. Es decir, que entre más grandes lo hagamos, más aire va a entrar, o más oxígeno va a entrar, mejor combustión vamos a tener. Pues vean lo fácil que es preparar una estufa de aserrín como este. Ahora ocuparemos estos mismos para empezar a rellenar con aserrín. Comenzamos. Bien, aquí tenemos un aserrín, aunque es muy fino, nos va a servir. Obviamente, entre más grande sea el aserrín o la viruta, pues nos va a funcionar mejor. Pero vamos a ocupar esto para rellenar el bote. Para eso entonces metemos el taco de madera que va en la parte de abajo y vamos a ocupar para la parte de medio, y tienen que unirse los dos palos por dentro del bote. Vean, al interior queda una L con los dos tramos de madera. Ok, y ahí vamos a empezar a rellenar el bote por capas, y las podemos ir apretando un poco. Entonces empezamos a echar nuestro aserrín. Y así voy a rellenar el bote hasta esta línea. Vamos a dejarlo hasta ese nivel. ¿Qué pasa? Que lo que ahora voy a hacer es sacar esta madera y sacar también la de abajo, con mucho cuidado, a modo de que quede el hueco. Vean. Ustedes lo pueden compactar mejor, pero esa es la idea. Y vamos a sacar también este de acá. De este modo. Así me tiene que quedar. Y entonces ya tengo mi estufa de aserrín. Así es como queda. Vamos a echar un ojo por los huecos que quedaron para que ustedes vean de qué se trata. Ya explicamos al principio que por aquí va a entrar el oxígeno para la combustión del aserrín. Eso quiere decir que el proceso de combustión va a empezar desde la parte de abajo y va a ir subiendo. Se va a ir quemando gradualmente hacia arriba. Así se asegura de que se consuma totalmente el aserrín. Ustedes ya lo van a ver al final.
Pero bueno, démosles. En cuanto al encendido, van a ver qué fácil es poder prenderla. A veces ocupa un poco de diésel, pero no es estrictamente necesario. No voy a meter nada para que vean qué fácil es encenderlo. Entonces vamos a ver cómo funciona, pero antes vamos a echarle un ojo. Vean, aquí está la luz. Y bueno, nuestra estufa es de acerrín. Con un simple papel podríamos prenderla. Aquí, para hacerlo un poquito más práctico, estoy usando el soplete de gas butano. Vean con qué facilidad puede prender. Pues bien, son las 11 de la mañana con 8 minutos cuando hemos prendido ya nuestra estufa de acerrín. Vean qué bonito prende. Chulada. Pues vamos a montar nuestro bote para poner nuestra agua a hervir y a comenzar nuestro proceso. Y bueno, aquí podemos ver después de un rato cómo está ya a punto de hervir el agua que tenemos para prepararnos a doblar nuestra madera. Vamos a ver al final cuánto calor y cuánto fuego nos da nuestra estufa de acerrín. Bien, pues ahora que hemos terminado las pruebas, vean cómo está el acerrín. Todavía hay un poco de fuego y se siente calor en la parte de arriba de nuestro bote. Son las 5 de la tarde, son 6 horas de calor prácticamente las que hemos obtenido de este bote de acerrín, y aún podríamos tener calor por una media hora más o menos. Y bueno, usando esta estufa de madera ya hemos logrado hacer el doblez de este tramo de madera de pino, que vamos a ver los resultados en el siguiente video. Pues así es como está después de 6 horas, y así es como funciona nuestra estufa de acerrín. Amigos, no es un invento, esto se ha ocupado durante mucho tiempo, pero quizás es algo que muchos desconocían. ¿Les ha gustado nuestro video? Por favor, regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo, como siempre, les dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedan checar. Vamos en el próximo video a seguir doblando madera.